que tiene que ver con las relaciones entre hombres y mujeres y cómo se enfrentan cada uno de estos géneros al trabajo en el mundo, porque según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, la mujer gana un cuarto menos que el hombre, y en Argentina, bueno, es uno de los países donde más se nota esta desigualdad. ¿Cómo estás, Mili? Bienvenida. Hola Lucas, ¿cómo va? Bien, ¿es así? ¿Argentina es uno de los países, o está entre los 9 por allí, donde más se nota esta desigualdad? Sí, de hecho, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo, Sí. La media global, digamos, es del 20% de desigualdad, o sea, de brecha salarial, es decir, en el mundo, en promedio, las mujeres cobran un 20% menos que los varones por realizar un mismo trabajo. En Argentina, este número lo supera a la media, es decir, llega al 25%, es decir, en Argentina una mujer cobra un cuarto menos que un varón por realizar el mismo trabajo. Respecto al informe anterior, en Argentina ha subido 1,5 puntos, es decir, en el informe anterior la brecha salarial del 23,5%, mientras que la media era del 23%. Seguía siendo superior a la media. Lo notable aquí es que con el nuevo informe la media a nivel mundial ha bajado, mientras que en Argentina ha seguido subiendo. ¿A qué se debe esto? Principalmente al trabajo no remunerado que hacen las mujeres, es decir, por ejemplo, el cuidado de los hogares, de los niños y niñas, de adultos y de adultas mayores, casa, ¿no? entre otras cosas. Así es. Bien. Y entre otras cosas, bueno, señalaron con el informe que es el crecimiento del salario en general a nivel mundial ha bajado a niveles que no se registraban desde 2008, es decir, que ha bajado mucho. Bien, el nivel de salario ha bajado en el mundo, digamos, ¿no? Claro, el crecimiento, o sea, como que no ha crecido, al contrario que, o sea, con el tema de la inflación y todo, ha decrecido, digamos, y es similar a una etapa anterior a una crisis financiera a nivel mundial. Bueno, y lo hemos analizado en varias oportunidades. En esta primera edición, este desfasaje que hay entre salario e inflación es notable, ¿no? Los economistas que han venido lo reiteran y pretende ser peor, porque esperamos una inflación para diciembre del año 2018 de entre el 40 y 45%, y el salario no ha aumentado, eso de ninguna manera. Exactamente, y bueno, si analizamos un poco lo que se ha vivido en los últimos días, como el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, en Mendoza se reclamó principalmente por este tema, por la feminización de la pobreza, que tiene que ver con esto que decís. Mientras más inflación hay, menos alcanzan los salarios, que eso también lo dice el informe de la Organización Internacional del Trabajo. Eso afecta a todo el mundo, pero sobre todo a las mujeres. Por esto también del trabajo no remunerado, que, bueno, históricamente por una cuestión de género se le ha asociado o se le ha asignado a la mujer, ¿no? No tiene nada que ver con las capacidades ni nada por el estilo, sino que por una cuestión de estereotipos sociales se le ha asignado las tareas domésticas, por decirlo de alguna manera, a la mujer. Entonces, bueno, hay que apuntar un poco a cambiar eso, ¿no? Es propio de la sociedad patriarcal en la que hemos nacido y estamos inmersos, ¿no? Uno recuerda tiempos atrás cuando se planteaba que el papá del hogar era el que traía el dinero, era el que administraba el hogar. Bueno, son propias de estas situaciones que de alguna u otra manera, y más allá de estos datos que arroja la OIT, van modificándose muy de a poco, pero se van modificando y hay más presencia de las mujeres, ¿no? Sí. En algunos trabajos que antes era impensado. Sí, ha habido procesos históricos en el mundo y también en Argentina en cuanto, por ejemplo, si recordamos aquí la guerra de Malvinas, por dar un ejemplo, las que tenían, mientras que los varones eran obligados a hacer el servicio militar obligatorio y a ir a la guerra, acá las que tenían que trabajar eran las mujeres, ¿no? Claro. Lo mismo a nivel mundial con las guerras mundiales, sin ir más lejos. Entonces, bueno, ahí fue cuando las mujeres se vieron obligadas de alguna manera y que a la vez tuvieron la posibilidad, porque es una obligación, pero también es una posibilidad de acceder al trabajo. Entonces, bueno, esto, como digo, tiene que ver con todo lo que se ha analizado de la violencia hacia la mujer, todo lo que se ha vivido en los últimos días, y ese reclamo puntual de la marcha del lunes, que era justamente contra la feminización de la pobreza, que bueno, después acarrea
un montón de otros problemas como específicamente la violencia de género. Esto Claro. de los roles patriarcales de género implica, por ejemplo, que hay muchas mujeres que salen a trabajar o que salen a alfabetizarse y vuelven a las casas y son golpeadas por el marido, porque para el marido tiene que estar en la casa lavando los platos, cuidando a los niños, etcétera. Cambio de roles, bien. Exacto.